están viendo la portada. Se llama Una historia para Alicia porque cuenta la historia de cómo nació uno de los libros más conocidos y más leídos de Occidente, que es Alicia en el País de las Maravillas. Ese es un libro que se escribió en 1862, o sea, ya hace más de un siglo y medio, y marcó a todo el siglo XX, todavía sigue generando influencias en nuestra época, y se supone que fue escrito para niños, pero bueno, como cualquier libro de muy buena calidad y de muy buena hechura, en realidad no tiene límite de edad. Lo puede leer un niño, pero también lo puede leer un adulto. Y a mí me pasó que cuando era niña, me lo regalaron, a eso de los 8 años más o menos, y lo leí y no entendí nada, no me gustó, lo encontré rarísimo, y bueno, después, a medida que fui creciendo, oía que todo el mundo hablaba de Alicia, y digo, pero ¿cómo hablan de un libro que es tan difícil de entender? Y bueno, yo iba a clases de literatura, y un día dijimos que íbamos a estudiar el libro el libro de Alicia en el País de las Maravillas, y recién ahí descubrí todo lo interesante que es ese libro, ya siendo grande, y me dieron ganas de dibujarlo y de hacer ese libro que yo me hubiera gustado entender a los 8 años. Este es el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando yo era chica y que leí el original y que no entendí mucho. Claro. Es que, bueno, es una literatura muy enigmática, ¿no? Es muy rica, es un tema, en realidad puedes hablar horas de Alicia y hay muchos abordajes de diferente tipo, ¿no? Debe ser de los libros más estudiados desde diferentes puntos de vista. Y es uno de los libros que marcó mucho también porque lo usan de referencia también la corriente del psicoanálisis. Yo justamente lo que hago en mi propuesta ilustrada del libro álbum es mostrar algunas de las personas que fueron influenciadas por ese libro y que casi todos nosotros conocemos ya después de haber pasado un siglo y medio desde su creación, ¿no? Como por ejemplo los Beatles. Los Beatles fueron músicos de los 60, de los años 60 más o menos, y tienen muchas canciones inspiradas en Lewis Carroll. Después en el libro también encontramos pintores, ¿no? Como Salvador Dalí, por ejemplo, o como Breton, o como Chagall, que fueron también personas adultas del siglo XX que se inspiraron en ese libro para hacer su obra en otro lenguaje, que era el lenguaje de las artes plásticas. O sea que es un libro que generó mucha inquietud entre sus lectores y generó a su vez obras nuevas inspiradas en el libro, ¿no? Como tú me decías, la película de Tim Burton. Yo lo pensé para niños, pero también lo que les decía hoy, cuando un libro cuando uno quiere hacer algo bien hecho, en realidad pretende que lo lean no solo los niños, sino también los adultos. Una obra lograda tiene que resistir la lectura de los cambios de edad, ¿no? Y bueno, está pensado para niños, pero ojalá que lo puedan leer todos, que les interese a todos. Yo hago en toda la propuesta gráfica del libro, hago una propuesta bien diferente a lo que es un libro tradicional. ¿Y por qué hago eso? Porque yo quise llevar al lenguaje gráfico toda esa transgresión que hizo Carroll con la palabra. Él en su momento, en 1862, cuando escribió el libro, generó un impacto muy grande. Era una cosa novedosa, diferente, no se hacían cosas así antes, pero con la palabra, solamente con el lenguaje hablado. Entonces yo traté de traducir ese impacto a la gráfica y por eso le puse los globitos a los personajes y por eso este libro de repente uno lo está leyendo en sentido tradicional, normal, de izquierda a derecha, y de repente nos damos cuenta que el libro se da vuelta y queda cabeza abajo, y para seguir la lectura tenemos que darlo vuelta y empezamos a leer de derecha a izquierda, al revés, en espejo, por esa razón, porque quise traducir en lenguaje gráfico lo que él proponía de locura y de transgresión con la palabra en su momento. Pues bueno, presentamos el libro y tuvimos mucha gente para firmarlo después. Me quedé un buen rato en el stand de Porrúa. Porrúa además hizo unas gigantografías preciosas con los personajes del libro, y ahora el domingo nos vamos a Guadalajara a hacer la presentación, y también en la Feria de Guadalajara voy a trabajar con Filustra, que es el primer encuentro de ilustradores. También voy a trabajar con Alicia, además de trabajar en el espacio de Porrúa
lo haremos por el lado de la ilustración. Bueno, yo les diría lo que es algo muy sencillo, que simplemente disfruten de la lectura. Uno no es que tenga que leer de forma obligada, uno lee porque encuentra un placer y encuentra diversión leyendo. Y en este caso, en este libro, yo intenté generar una especie de juego con los dibujos y con las palabras, y creo que se logró, que es muy entretenido estar leyendo y descubrir de a poquito en cada imagen cómo aparecen bichitos, y aparecen de repente, en una imagen aparecen los Beatles, o en otra imagen aparece el propio Dalí, o aparece Freud, o aparece un personaje que no es contemporáneo de Alicia, que apareció después de Alicia. Se juega mucho en el libro con la realidad y con la imaginación, ¿no? Entonces, es un libro que es casi como una especie de computadora. Podemos entrarle a los dibujos por diferentes, hacemos links con diferentes lecturas en cada página, ¿no? Sí, sigue siendo muy vigente. Incluso el otro libro, el segundo libro de él, que es Alicia en el País del Espejo, que yo también tomé elementos del País del Espejo, porque el libro justamente se da vuelta y hay que leer como en espejo. Y el libro al principio y al final son simétricos. La primera página, la página 4, ¿no? La 4 y la 5 son en espejo con las dos últimas páginas. Y creo que ese es el legado de Carroll, el no perder la capacidad de asombro y el no perder la capacidad de interrogarnos y de cuestionarnos por qué las cosas son como son. No aceptar la realidad porque sí, porque es lo que vino y estaba así cuando nacimos, sino cuestionarse permanentemente por qué las cosas son de la manera que son. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer el libro? Demoré mucho, porque no hice el libro de un tirón, tuvo etapas diferentes. Tuvo una primera etapa que fue un germen, en un workshop que yo hice en Bratislava, en la República Eslovaca, en el workshop de ilustración. Es uno de los encuentros más importantes en literatura infantil a nivel mundial. Ahí empezamos a trabajar Alicia en un taller, y eso quedó como germen. Yo no seguí trabajando eso, lo dejé en paralelo a otros libros que fui sacando en el correr de los años, y un día me encontré con Ciraldo, que es un autor de literatura infantil brasilero muy pero muy conocido. Es un bestseller en Brasil desde hace 30 años. Yo no sé si ustedes conocen a Yuya acá en Brasil. Bueno, viene a ser como el Yuya de los libros en Brasil. Y me lo encontré en Montevideo, y bueno, es amigo mío. Ya es un señor de 78 años, ¿no? Ya hace rato que está en la literatura, y él vio mi trabajo de Alicia que yo había hecho en Bratislava y me desafió, me dijo, tenés que hacer un libro con esto. Y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer un libro con Alicia que ya está hecho? ¿Qué nuevo se puede decir de Alicia? Bueno, y él me insistió en que hiciera el libro, y también pasó el tiempo, hice una maqueta, y en otra visita de él a Uruguay se la mostré y a él le encantó y me dijo, esto hay que editarlo en Brasil, y se lo llevó a Melhoramentos, a São Paulo, y ahí se hizo la primera edición de Alicia en portuguesa. Después Porruga lo vio y lo quiso tener en español, y por eso ahora tenemos las dos ediciones, la portuguesa y la en idioma español. Justo ayer estaba hablando con bueno, Ciraldo es uno de ellos, otro que es un argentino, se llama Oski, O-S-K-I. ¿Quién más podemos nombrar? Bueno, tenemos en Argentina, también tenemos, no es para niños, pero bueno, a nivel gráfico es muy interesante, Fontana Rosa, Quino, ni que hablar. Uno de los referentes sin querer para mí fue que empecé a leer con ese material, fueron las historietas de Tintín y de Asterix, ¿no? Que acá son conocidas también. Y también por eso me interesa el lenguaje de la historieta, ¿no? Fontana Rosa también es otro que usa la historieta mucho en su propuesta gráfica.